Hola, hola. En este video te voy a enseñar cómo crear una API con Laravel desde cero. Laravel es un framework de código abierto de PHP diseñado para crear aplicaciones web con una sintaxis expresiva y elegante, como lo dice su documentación. ¿Por qué Laravel? Porque cuenta con una muy buena documentación y una gran comunidad. Además, nos permite crear archivos desde la terminal, ahorrándonos tiempo en la escritura de código. Bueno, para iniciar debemos instalar Composer. Vamos a Google, buscamos Composer, vamos a entrar a la página principal que nos aparece, vamos a la sección de descargas y en la primera parte vamos a encontrar el instalador para Windows. Simplemente lo descargamos, vamos a ejecutarlo una vez se descargue y nos va a preguntar si deseamos instalar para todos los usuarios. Le damos que sí. Vamos a instalar lo básico, siguiente, instalar, y una vez finaliza vamos al símbolo del sistema o CMD y vamos a escribir composer-v y ya tenemos Composer instalado en su versión 2.6.5. Ya que tenemos Composer instalado, vamos a ir al símbolo del sistema o CMD de Windows y vamos a escribir Composer create project Laravel /Laravel y el nombre que le vamos a dar al proyecto. Vamos a darle el nombre de tutorial API y aquí va a empezar a ejecutarse todo el proceso. Listo, una vez termina simplemente vamos a ir a la carpeta que se creó, tutorial API, y vamos a abrir el Visual Studio. Una vez abrimos el Visual Studio con nuestro proyecto, podemos abrir la terminal y escribimos php artisan serve y esto nos va a ejecutar el servidor en el puerto 8000. Le damos clic, le damos control clic, nos va a abrir el navegador, el localhost en el puerto 8000. Antes de empezar vamos a buscar el archivo .em y vamos a completar los datos para poder conectarnos a nuestra base de datos. Así que lo que tenemos que buscar es la línea donde está db connection. Si vamos a usar una base de datos en MySQL, el host donde va a estar alojada nuestra base de datos, el puerto que por defecto es 3306, el nombre de la base de datos que para este caso yo le puse tutorial API, el usuario, vamos a darle el mismo root y la contraseña si tiene, si no tiene lo dejamos en blanco. Vamos a guardar. Una de las cosas que me gusta de Laravel es que desde la terminal podremos ejecutar algunos comandos que nos van a crear algunos archivos y nos van a ahorrar tiempo de escritura de código. Para este caso lo que vamos a hacer es crear migraciones. Las migraciones nos permiten crear una estructura base de las tablas que va a llevar nuestra base de datos. Así que lo que tenemos que hacer es ejecutar el comando php artisan make migration y debemos asignarle un nombre que inicie con la palabra create
el nombre de la tabla. Para este caso vamos a crear una tabla llamada post y la palabra table para indicarle que va a ser una tabla. Listo. Acá nos informa que la creó exitosamente, así que si vamos a la carpeta Database Migrations, vamos a encontrar la migración que acabamos de crear. En esta migración vamos a ver que nos creó una clase con una función pública llamada app, que lo que nos va a hacer es crear un esquema para nuestra tabla post. En este caso nos pone como base, nos va a crear un elemento, una columna de tipo ID y dos columnas más que van a ser que va a guardar la fecha de creación del elemento en la tabla y la fecha de actualización. A esto nosotros le vamos a agregar una columna de la siguiente manera y aquí le asignamos el tipo de valor que se va a almacenar en esa columna. Para este caso va a ser una cadena de caracteres. Vamos a usar string y le vamos a pasar el nombre de la tabla, que va a ser title. Y podemos crear otra. Vamos a crear otra de tipo cadena de carácter también, tipo string. Vamos a llamarla description. Y por último, para darles un ejemplo de otro tipo de columna, vamos a crear una columna de tipo integer. Aquí está. Vamos a ponerle rate, que sea una calificación. Ahora simplemente guardamos y vamos a ir a nuestro terminal nuevamente y con el siguiente comando php artisan migrate nos va a crear todas las tablas, todas las migraciones, nos las va a crear en la base de datos. Como pueden ver, aquí nos creó todas las tablas hasta la post que acabamos de crear. Vamos a verlo. Aquí tenemos tutorial API. Ya vemos que tenemos todas las tablas que creó y tenemos aquí la tabla de post. Vamos a ver la estructura. Nos creó un ID, un title, una description, un rate y las fechas de creación y actualización. Laravel maneja el patrón de arquitectura modelo vista controlador. Por eso nos permite, a través de un comando php artisan make model, nos permite crear un modelo. Vamos a crear un modelo post para la tabla que creamos post. Para los modelos lo ideal es usar nombres en singular. Ya nos dice que lo creo en la carpeta models, así que vamos allá, app models, y como pueden ver tenemos el modelo de usuario y el modelo de nuestro post, que es lo que acabamos de crear. Bueno, como podemos ver, Laravel nos creó la clase post que extiende de la clase modelo, la cual tiene ya varias funcionalidades que vamos a conocer ahorita que estemos trabajando con el controlador. Listo, ya que tenemos el modelo, vamos a hacer el controlador. Para eso vamos a usar el comando php artisan make controller y el nombre del controlador con su definición controller. En este caso vamos a usar la propiedad API, la cual nos va a generar las funciones necesarias para el manejo del API.
Así que ya podemos ver, se creó el controlador en la ruta HTTP controller. Entonces vamos a ver HTTP controller y aquí tenemos post controller. Listo. Aquí, como pueden ver, al usar la propiedad API, pues nos creó estas funciones. La función index, que es la función que nos va a permitir, o va a ser la función principal, normalmente la vamos a usar con el método get. La función store, que es la que vamos a usar con el método post para crear un nuevo elemento en esa tabla. La función show o mostrar, la cual tenemos que pasarle un ID y nos va a mostrar el elemento que corresponde a ese ID. Tenemos la función update para actualizar los valores de una fila, de un elemento en la tabla, y para eso recibimos también el ID, que es el que nos va a ayudar a validar cuál es el producto o el elemento que vamos a actualizar. Y tenemos la función destroy, que nos va a permitir eliminar un elemento de la tabla. Así que para este caso vamos a usar el index, el cual normalmente lo vamos a usar para obtener la información o para obtener todos los elementos de la tabla. Así que para eso vamos a crear una variable que vamos a llamar post, que va a ser igual a el modelo post, y vamos a usar la función que trae el modelo incluido, que se llama all. Una función y vamos a hacer. Aquí nos está diciendo que tenemos que importar. ¿Sí? Tenemos que decirle que vamos a usar el modelo post que se encuentra en la ruta models en app. Y por último le decimos que nos retorne la variable post. Listo. Ahora la pregunta aquí es cómo accedemos a esta información, cómo mostramos esto. Bien, debemos ir a la carpeta de rutas y vamos a ver que tenemos una ruta que se llama api.php. Es la ruta ideal para hacer todos los llamados del API. Listo. Ahora entonces vamos a agregar un elemento. Vamos a agregar una nueva línea que nos va a permitir acceder a esa ruta o acceder a esa información del post a través de una ruta. Entonces para eso vamos a crear una ruta con el método get, y aquí tendremos que pasarle como primer parámetro cuál va a ser la ruta a la cual nos va a responder. Para este caso, ya que son los posts, vamos a crear una ruta llamada post. Como segundo parámetro tenemos que pasarle dentro de un array el controlador que vamos a usar. Creo que nos quedó mal nombrado, pero vendría a ser este. Sí. Nos quedó mal nombrado, pero bueno, ese es el que vamos a usar. Lo que vamos a usar es la clase de ese controlador, y dentro del mismo array, el segundo elemento del array va a ser la función
que se va a llamar, en este caso va a ser la función index. Con esto ya tenemos nuestra ruta para obtener todos los posts. Ya que tenemos nuestra ruta creada para post, vamos a probar cómo funciona. Para eso primero tenemos que ejecutar el servidor con el comando php artisan serve, y como pueden ver ya nos dice que está corriendo en la dirección localhost 8000. Entonces simplemente le damos control clic y vamos a verlo. Ya aquí lo tenemos, como pueden ver. Este es el proyecto base corriendo, así que lo único que vamos a hacer es abrir la ruta que creamos. Para eso agregamos API, que fue la ruta que creamos, o sea, estamos usando la ruta de APIs y la ruta post. Y como pueden ver ya tenemos nuestro post, nuestro primer y segundo post. Ahora vamos a querer agregar más, así que vamos nuevamente a nuestro controlador y vamos a buscar la función. Aprovechemos y renombremos esto controller, aquí controller. Ahora sí, vamos a copiar, vamos a guardar, vamos a renombrar aquí el archivo. Listo, vamos a guardar. Vamos a ir a nuestra función store, vamos a crear nuestra variable post, que va a ser igual a new post. Ya le vamos a decir que esta variable va a ser un nuevo post, el cual va a contener ciertos elementos. En este caso, entonces sabemos que el post tiene un título, así que el título va a ser igual a la información que recibimos por la request, que también debería tener un título. Así le vamos a asignar todos las demás variables o los demás elementos de la tabla. Una vez tenemos ya todos nuestros elementos asignados, vamos a ejecutar una función save, que lo que nos va a hacer es guardarnos ese elemento en la base de datos. Entonces, para acceder a la función store debemos ir nuevamente a la ruta de API y crear una nueva ruta. Vamos a crear una nueva ruta. En este caso vamos a usar el método post. Deberemos usar la misma ruta post. Igual vamos a usar el mismo array. Vamos a llamar el correcto una vez. Vamos a reemplazar el de arriba. Y vamos a eliminar este que ya no. Igual la clase, vamos a llamar la clase y le vamos a decir que va a usar la función store. Ya tenemos nuestra ruta para usar el método post, para usar la función store. Así que para este caso ya no podemos usar el navegador porque estamos usando un método post. Así que vamos a usar Postman.
simplemente vamos a traer la misma ruta, vamos a copiarla de la web, traemos la misma ruta, pero bueno, aquí podemos ejecutar esta ruta y vamos a obtener lo mismo que estábamos obteniendo desde el navegador. Ahora vamos a usar el método post, que es donde almacenamos el store, pero para este caso tenemos que pasarle una información. Entonces vamos a decirle que le vamos a pasar un elemento JSON, vamos a decirle que vamos a pasarle los valores que él espera recibir. Si vamos al controlador, vemos que tenemos un título, una descripción y un rate. Así que vamos un JSON, título, vamos a decirle aquí tercer post. Así que simplemente le damos send y no tenemos nada porque no le estamos retornando nada, pero si vamos a crear en otra pestaña, si hacemos uso del get, vamos a ver que ya tenemos los 3 elementos creados. Para que nuestra API tenga un CRUD completo, vamos ahora al método update. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a crear una variable post que va a ser igual a el modelo post con una función llamada find or file. Esta función nos va a devolver una excepción si no encuentra el elemento, y el elemento que va a buscar es elemento igual que tenga un ID igual al que estamos recibiendo por la request. Así que aquí ya lo único que vamos a hacer es lo mismo que en store, es llenar los datos de la variable post, su título, su descripción y su rate con los datos que vienen en la request. Y por último hacemos un save, vamos a guardar y vamos nuevamente a crear nuestra ruta. Vamos a copiar esto, para esta ruta vamos a usar el método put, vamos a usar la misma ruta post, la misma clase, pero para este caso va a ser la función update. En este caso, como vamos a usar el método put y va a recibir el ID, vamos a pasarle, vamos a completar acá y vamos a decirle que va a recibir el ID. Vamos nuevamente a Postman, vamos a copiar nuestra URL, vamos a crear una nueva pestaña, pegamos y vamos a cambiar el post con ID 2. Recuerden que vamos a usar el método put, y en el body vamos a crear nuevamente un elemento, un objeto de tipo JSON. Vamos a pasarle simplemente la descripción, vamos a decirle que va a ser segundo post actualizado. Bueno, en este caso, como le vamos a pasar un solo elemento, vamos a hacer que nos retorne, vamos a hacer que nos devuelva el post, así sabremos que guardó. Listo, vamos al Postman y vamos a actualizar.
Listo. Aquí estamos viendo que nos está diciendo que la columna título no puede ser nula. Así que siempre va a esperar que le pasemos los demás elementos. Le vamos a pasar los títulos. Vamos a decirle, vamos a pasarle el mismo título para ver que solo cambie la descripción. Y le vamos a decir que el rate va a ser 5, igual que es como estaba. Vamos a enviar. Y efectivamente nos cambió la descripción, mantuvo y nos cambió la fecha de actualización. Y ya para terminar vamos a usar la última función, la función destroy, para eliminar un elemento. Aquí simplemente debemos llamar el método, el modelo post, y vamos a usar una función que tiene el modelo que se llama destroy, y espera que le pasemos el ID que vamos a eliminar. Vamos a guardar, vamos nuevamente a las rutas, vamos a copiar para hacerlo un poco más rápido, y aquí vamos a usar el método delete. De igual forma vamos a usar la ruta post, vamos a pasarle el ID, pero vamos a usar la función destroy. Vamos a guardar y vamos nuevamente a nuestro postman. Vamos a eliminar la 3. Creamos una pestaña, vamos a eliminar el ID 3 y como les decía vamos a usar el método delete. Así que simplemente le damos guardar, y si vamos nuevamente aquí donde podemos ver todos los posts, en este momento tenemos 1, 2 y 3, vamos send y vamos a ver que solo tenemos 1 y 2. Así de sencillo es eliminar un elemento de la tabla. Si te gustó, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones.